Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos acompañan de diferentes lugares. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad de poder meditar en su palabra. Quien les habla, sus amigos atalayas adventistas. Siéntanse cada uno de ustedes muy bienvenidos, hermanos, y les invito para que desde allí, desde el lugar donde nos acompañas, puedas inclinar tu rostro para orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta hora, Señor, le damos las gracias por la oportunidad de poder meditar en este tema tan importante, de verdad presente, un tema de preparación para nuestra vida espiritual. Pedimos la unción de su Espíritu Santo en esta hora para que pueda darnos el discernimiento y la sabiduría del cielo para comprender, Señor, lo que vamos a estudiar en esta hora. Quédese con nosotros y con aquellos amigos y amigas que nos escuchan de los diferentes lugares del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, estamos viviendo tiempos muy especiales. Quizá la palabra más común, la palabra que está llenando más corazones de lo que cualquier otra palabra haya llenado en la historia del hombre en nuestros días, es la palabra miedo, angustia, desesperación. Y sabes que no es extraño, no es raro que esto sea así. Porque esta enfermedad, lamentablemente, queridos amigos, esta pandemia es solamente una antesala de lo que puede venir más adelante. Y esto no lo digo con un son de miedo, ni para infundir temor, ni para infundir alarmismo, sino que simplemente esta pandemia es el derrotero que está dándose en las cosas que estamos viviendo en nuestros días. Esto es lo que está pasando, querido amigo. Y esto es lo que seguirá ocurriendo hasta el fin de los días. Es por eso, mis hermanos, que en esta hora yo quiero hablarte un poquito acerca de la actitud que debemos tener frente a las cosas que están por suceder. En este día, hermanos, hemos titulado este sermón con el título Movimientos Finales. ¿Y por qué? Porque la mensajera del Señor, la hermana Elena de White, declara allí en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280, lo siguiente: las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Hermanos, amigos que me escuchan, grandes cambios están a punto de producirse. Nos acercamos, dice la mensajera del Señor, a la gran crisis final. Y todos estos cambios, todos estos movimientos finales serán rápidos. Es por esto, queridos amigos, que tenemos que estar conscientes de que ya estamos en la última parada. O mejor dicho, estamos en las últimas estaciones de este viaje. Y esto se está acabando. Se está acabando muy rápido, mis hermanos y mis amigos. Es por eso que te invito a abrir tu Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. El Señor dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, queridos amigos, vuestra redención está cerca. Hermanos míos, el Señor Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir en la historia del mundo. Él ya conocía todo lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo. ¿Saben ustedes, queridos amigos, que hace más de 2000 años el Señor Jesucristo, desde el Monte de los Olivos, en la zona oriental del Monte de los Olivos, dio uno de los sermones más poderosos que alguna vez Jesús había dicho? Sermón que está registrado allí en el libro de Lucas capítulo 21 y también en el libro de Mateo capítulo 24. Capítulos que son muy conocidos por nosotros, porque es el sermón profético de Jesús. El sermón donde Jesús detalla las señales una
una tras una, señales que iban a ocurrir antes de que Él viniera a la tierra. Allí, desde el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercan a Jesús y le hacen una pregunta, pero que es dos por una, dos preguntas en una. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten por favor esto. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En otras palabras, queridos amigos, los discípulos le están diciendo a Jesús que estos dos eventos, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, son lo mismo. Son eventos que son paralelos, son eventos que van juntos, que van engranados de la mano. Quizás ustedes, hermanos y amigos, se han de acordar igual que yo, que a lo largo de la historia siempre se ha hablado del fin del mundo. Siempre se ha dicho que la tierra iba a terminar de esta forma o de aquella. Siempre se ha hablado del fin de todas las cosas. Y esto es muy interesante porque esto ha sido una enseñanza a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, siempre ha sido así. Por ejemplo, si recordamos en esta hora, el año 1999. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos? El año 1999 íbamos a entrar al año 2000. ¿Se acuerdan de ese año nuevo? Toda la gente estaba preocupada porque decían que algo iba a ocurrir, que el fin del mundo iba a llegar. Toda la gente decía que venía el fin del mundo, el milenio, etcétera, etcétera. Inclusive, algunos ingenieros en redes decían que venía un código que quizás iba a alterar los sistemas computacionales y que eso iba a traer serios problemas a la Tierra. ¿Se recuerdan? Bueno, pasó el año 2000 y aquí estamos. Un año después, año 2001, ¿qué ocurrió allí? 11 de septiembre del 2001. Las torres gemelas del Wall Street Center de los Estados Unidos caen desplomadas producto de un atentado terrorista. Y el mundo cambió. Los vuelos internacionales nunca más volvieron a ser los mismos. Los niveles de seguridad aumentaron muchísimo. Todo ahora estaba en absoluto control. Ahora, para poder viajar, tú tenías que tener en consideración elementos de seguridad que antes quizás no eran tan considerados, pero ahora, hoy en día, ¿no es cierto? Esto cambió bastante, hermanos. La seguridad, ¿no es cierto?, aumentó desde el año 2001 en adelante. El mundo cambió. Pero pasó el tiempo, mis queridos amigos, unos pocos años después, y llegamos al año 2008. Y miren cómo va aumentando las cosas. ¿Qué ocurre allí en este año 2008? La bolsa de valores de los Estados Unidos es impactada fuertemente por un fenómeno que se conoció después como la crisis hipotecaria o el subprime en inglés. Esta crisis fue potentísima, fue una crisis tan grande que hizo que muchos bancos de Norteamérica empezaran a quebrar, empezaran a entrar en una crisis espantosa. Año 2008. Y al poquito tiempo después, todos los precios comenzaron a subir en los diferentes lugares del mundo. Años más tarde llegamos al año 2011. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, qué ocurrió allí el año 2011? Comenzó, ¿no es cierto?, a darse una lectura acerca del calendario maya, el cual decía que el fin del mundo llegaba para diciembre del año 2012. Una lectura que le estaban dando, ¿no es cierto?, a este objeto arqueológico y que según los que lo habían leído o lo habían interpretado, estaban diciendo de que para fines del año 2012 el fin del mundo llegaría, ya que para los mayas la historia de la humanidad solo llegaba hasta ese año. ¡Wow! ¿Te recuerdas, querido amigo, cómo fueron esos años anteriores? El año 2010, el año 2011. Documentales, entrevistas, películas empezaron a salir acerca del fin del mundo para diciembre del 2012. Es más,
Una película muy famosa que justamente se llamó 2012, en aquella época llenó las taquillas de todos los cines. Y bueno, llegó el año 2012 y los que anunciaban el fin del mundo según el calendario maya estaban a la espera de una catástrofe para esa fecha. ¿Y qué ocurrió? Pasó el 2012 y recibimos el año 2013. Noten, queridos amigos, que las cosas, a medida que han transcurrido los años, han ido cada vez más en aumento las expectativas del fin del mundo. Y llegamos al año 2020, a fines del 2019 y 2020. ¿Qué ocurrió, hermanos? Nos enfrentamos ante una pandemia de características globales y muchos consideran que quizás puede ser este el fin. Alguno quizás se esté preguntando qué características tiene esta pandemia que no ha tenido otras pandemias en la historia del mundo. ¿Qué características presenta? Bueno, quiero compartir con ustedes, hermanos, algunas citas que nos van a ayudar a aclarar un poquito mejor el tema de esta hora. Vamos allí al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17. El Señor le dijo al hombre cuando pecó: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Queridos amigos, la historia de este mundo empezó con dolor después del pecado. ¿Saben ustedes que Dios tenía destinado para que el hombre viviera eternamente? El hombre había sido creado con la posibilidad de nunca haber enfermado, de nunca haber tenido pandemias, enfermedades, ni cáncer, ni diabetes o hipertensión. ¿Y saben por qué? Porque cuando Dios creó todas las cosas, dice la Biblia allí en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios puso un sello de garantía a todo lo que Dios creó. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál era ese sello de garantía? Dice Génesis que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Dios creó todo bueno. Y saben, amigos, que muchas personas a veces me preguntan, y también lo he leído bastante a través de las redes sociales, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué Dios permite la muerte de inocentes? Muchas personas se preguntan, y quizás, querido amigo, tú también te has preguntado, ¿por qué Dios permitió que mi mamá, que mi papá, que mi abuelito, un hombre tan bueno, tuviese que morir de una forma tan horrible, prácticamente ahogado sin oxígeno? ¿Por qué? Déjame contarte, querido amigo, que no estaba planeado, no estaba programado que este mundo tuviese dolor, sufrimiento y muerte. No estaba planeado todas estas cosas que hoy padecemos. Todo esto, lo que el mundo se enfrenta hoy en día, es el resultado de la obra de un enemigo que sembró la cizaña en medio del trigal que Dios creó sobre la tierra. Todo esto es obra de Satanás, queridos amigos. Pero no solamente obra del enemigo, sino que también del acceso que el hombre le dio a ese enemigo. Porque si ustedes recuerdan, queridos amigos, Adán y Eva pecaron de manera voluntaria. No se les obligó, Satanás no lo obligó a pecar. Simplemente ellos decidieron abrir la puerta de su corazón y entonces el mundo entró en un estado de enfermedad y de muerte. Nos preguntamos entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Sabes, querido hermano, que hoy nos enfermamos porque el pecado en la tierra ha traído un ecosistema dañado? Hoy tenemos un ecosistema dañado, nuestro ecosistema, nuestro planeta que nos rodea está dañado por los diferentes
efectos de la tierra, la contaminación, el efecto invernadero, el cambio climático, etcétera, etcétera. También nos enfermamos porque tenemos cuerpos degradados. Nuestros cuerpos, queridos amigos y hermanos, no son los cuerpos que tenían Adán y Eva o que tenían sus hijos o sus nietos. Porque si ustedes recuerdan, durante muchos siglos el ser humano, aún después del pecado, todavía conservaba alguna fuerza vital que le quedaba desde los tiempos edénicos. Es cosa de recordar solamente cuánto tiempo vivieron los nietos, los bisnietos, los tataranietos de Adán. Vivieron 900, 800, 600 años. Y esto fue producto porque el cuerpo del hombre, el cuerpo del ser humano todavía podía elaborar la energía vital que iba restándole del cuerpo de Adán. En otras palabras, queridos amigos, Dios cuando creó a Adán y a Eva, dice la hermana White, que le colocó una energía vital a ellos, pero que esa energía vital empezó a degradarse progresivamente producto del pecado. Te doy un ejemplo. Cuando tú enchufas un ventilador, este ventilador empieza, ¿no es cierto?, a dar vueltas, sus hélices comienzan a dar vueltas rápidamente, pero si lo desenchufas, ¿qué es lo que ocurre? Aquellas hélices no se detienen inmediatamente, sino que se van deteniendo lentamente, progresivamente. Lo mismo ocurrió con el ser humano, querido amigo. El hombre, cuando pecó, se separó de Dios y su vida empezó a degradarse lenta y progresivamente. Por eso, hoy en día nuestros cuerpos están degradados. Tercer aspecto por el cual nos enfermamos es porque también tenemos una herencia genética. Poseemos una herencia genética de enfermedades que lamentablemente también son hereditarias. Y por último, la cuarta razón y la mayor de todas por las cuales nos enfermamos es por nuestras decisiones pecaminosas. ¿Sabes, querido amigo, que muchas veces nos enfermamos porque decidimos enfermarnos, ya sea por una mala alimentación, con una forma de vida sedentaria, etcétera, etcétera, por decisiones pecaminosas? Entonces, resumiendo esta parte, el mundo está como está hoy en día como resultado de la obra del enemigo. Número 1. El causante principal, querido amigo, de que el mundo se encuentra como se encuentra hoy es obra de Satanás. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Queridos hermanos, tú que me estás escuchando en este momento, ¿cuántas veces Satanás ha intentado aniquilar tu vida? Satanás quiere destruirte, querido amigo, hermano. Ha tratado de destruir tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas. ¿Cuántas veces ha querido atentar contra tu vida, contra tus hijos, contra tus ilusiones? Porque el diablo lo único que sabe hacer, dice Jesús allí en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, es hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Y lamentablemente, queridos hermanos, a lo largo del tiempo he visto muchas personas destruidas por la obra del enemigo. Divorcios, adulterios, fornicaciones, vicios, adicciones, soledad, depresión. Pero ¿sabes que lo más lamentable es que muchas de estas decisiones por las cuales llegamos a ese punto pasaron por nuestra voluntad? Muchas veces decidimos llegar a este punto por nosotros mismos, por nuestras decisiones pecaminosas. Las pandemias y enfermedades globales han alterado el orden de nuestro cuerpo. Han sido también el producto de intervenciones dañinas del hombre. Y como ya dijimos hace un rato atrás, también han sido principalmente por las acciones instigadas
por el mismo Satanás. Todo lo que hoy vivimos, queridos amigos, estas pandemias y enfermedades globales, están muy, pero muy relacionadas con las palabras de Jesús que están allí profetizadas en el libro de Mateo capítulo 24, verso 7. El Señor nos dice allí que todo esto será principio de dolores. Amigos queridos, no hay forma de que el ser humano pueda librarse de estas señales que están apareciendo en nuestros días. Estas son señales que lamentablemente están ocurriendo delante de nuestros ojos y que afectan a toda la humanidad. Pero, ¿qué nos dice el Señor acerca de cuál debiera ser nuestra actitud frente a todas estas cosas que estamos viviendo? ¿Sabes, querido amigo, amiga que me escuchas? El Señor nos dice allí en el libro de Joya a los Testimonios, tomo 3, página 11, lo siguiente. Hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías, todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, querido amigo. Nadie juegue ahora con el pecado. Nadie permanezca ya en el letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. ¿Qué nos dice el Señor, queridos amigos, en esta hora? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Queridos amigos y amigas que me escuchas, lo bueno es que en medio de toda esta aflicción, lo bueno es que en medio de todo este dolor, el Señor nos da una oportunidad para que volvamos a Él. El Señor te está dando una oportunidad, querido amigo y amiga, para volvernos al Señor, para que podamos abrir nuestros ojos y poder, ¿no es cierto?, despertar y de esta manera escuchar el último llamado de misericordia. Pero muchas personas actualmente se preguntan, ¿cómo podríamos decir que esta pandemia, que este coronavirus, es una señal clara y definitiva de que el fin se acerca? Porque pandemias han existido siempre. Esto no es nada nuevo. Ya han ocurrido muchas pandemias en el pasado. Allí, por ejemplo, podemos observar en nuestras pantallas que tenemos muchas pandemias en la humanidad. Pero ¿saben ustedes, queridos amigos, cuáles han sido las pandemias más letales de la historia? La peste negra. No crean que el coronavirus ha sido el más letal. No, hermanos. La peste negra fue la peor de todas. Fue la que duró desde el año 1347 al año 1531. Esta plaga se originó en las ratas y llevó más de 200 millones de seres humanos a la muerte, y casi el 50% de la población de Europa desapareció. Europa tardó 200 años en recuperarse. Luego vino la viruela, la gripe española, la plaga de Justiniano, el SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como mencionamos antes, queridos amigos, esto no es nada nuevo. Estas pandemias ya han ocurrido en el pasado. Entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de señal es la que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo podríamos decir que es una señal clara y definitiva de que el fin se acerca? Bueno, queridos amigos, presten atención a dos cosas importantes. Hay dos palabras importantes que son claves para entender las señales del fin, las señales que Jesús nos dejó en su palabra. La primera es la intensidad
Las señales del fin, los acontecimientos finales de la historia del hombre, dice el Señor que serían cada vez más intensos. ¿Y qué significa intensidad, querido amigo? Significa que estas señales irían cada vez con mayor fuerza, con mayor potencia. Y la segunda palabra clave es frecuencia. ¿Y qué significa frecuencia? Es decir, cada cuánto se van dando estas cosas. Queridos hermanos que nos están escuchando, podemos darnos cuenta a lo largo de la historia que todas estas enfermedades cada vez son más frecuentes y cada señales han ido cada vez más intensas, con mayor intensidad, con mayor frecuencia y cada vez más globales. Fíjate que el coronavirus no pasa más del 3% de letalidad. Muchos epidemiólogos y expertos en salud han dicho de que si usted o yo nos enfermamos, Dios no quiera, pero si usted o yo nos enfermamos, solo tenemos el 3% de probabilidad de morir y un 97% de posibilidad de que usted sobreviva. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tanta mortandad? ¿Qué es lo que distingue esta pandemia de las pandemias anteriores? Bueno, la diferencia, queridos amigos, del punto de vista de, como lo dijimos hace un momento, es la intensidad, la frecuencia, ¿no es cierto?, con la cual esta pandemia se ha ido extendiendo a lo largo del mundo. ¿Las pandemias anteriores fueron globales? Sí, pero no se dieron en todos los países. Se dieron en ciertos lugares de Europa. En cambio, esta pandemia, la cual estamos viviendo hoy en día, ha abarcado al mundo entero. Son muy pocas las naciones que no tienen presencia de COVID. La gran mayoría de las naciones del globo ya lo tienen. Por lo tanto, queridos amigos, estamos viendo que a medida que avanza la historia, cada una de estas señales han sido más intensas y más frecuentes. Por lo tanto, podemos decir que estamos cada vez más cerca de la venida de Cristo. Y quiero decirte lo siguiente. Cuando uno conversa este tema con personas que no creen en Dios, con gente que es atea, o quizás con mucha gente que piensa de que este tema del fin, del tiempo del fin, de la venida de Cristo, se viene predicando desde hace mucho tiempo y que ya no es nada nuevo, yo quiero decirte lo siguiente. Hay un texto de la Biblia que nos ayuda a poder citar o poder emplear en este tipo de argumentos cuando las personas comienzan, ¿no es cierto?, a no creer que el fin se acerca. ¿Cuál es este texto de la Biblia? Está allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 6. Lo escribió allí el apóstol Pablo, lo escribe, ¿no es cierto?, a la iglesia cristiana de Tesalónica en Asia Menor. Pablo le está hablando a una iglesia que era muy ferviente en el amor de Dios. Era una iglesia que amaba y anhelaba estar siempre del lado del Señor. Era una iglesia ferviente en la segunda venida de Cristo. Fíjate que Primera de Tesalonicenses 5:1 dice lo siguiente, hermanos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y quiero detenerme un momento aquí porque quiero que noten algo interesante. Dice Pablo, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá. La iglesia de Tesalónica, hermanos, tenía claras las señales de la segunda venida de Cristo. Sabían perfectamente que Cristo volvía a la tierra. No había duda en ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo. El verso 3 continúa diciendo, y atención aquí, dice el apóstol Pablo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y también me detengo aquí un momento, hermanos, en los dolores de una mujer encinta. Fíjate que esto es muy interesante, hermanos, porque Pablo en este versículo está comparando la crisis final con los dolores de una mujer encinta en la etapa previa al parto. Quizás hay muchas mamitas que en este momento me están escuchando, que son madres y que se van a identificar con lo que yo les voy a decir a continuación. Cuando tú llegas al último mes, al mes 9, ¿no es cierto?, a las 36, 37 semanas o por ahí cercano, tú te vas dando cuenta que los dolores, ¿no es cierto?, las molestias van en aumento. Estos dolores que van en aumento también van en intensidad y en frecuencia. Es decir, que los dolores cada vez son más fuertes y cada vez van en mayor frecuencia. Esto es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como las contracciones. Más contracciones en menor frecuencia quiere decir que el bebé ya viene. Lo mismo dice el apóstol Pablo, queridos hermanos. El apóstol Pablo nos está diciendo en estos versículos que cuando digan paz y seguridad, cuando se predique de paz y seguridad en el mundo, lo que viene es al revés. Mira qué interesante. Cuando tú escuches que se predique de paz, de seguridad, de unidad, de amor, lo que va a venir, lo que tenemos que esperar es todo lo contrario, porque dice el versículo que cuando digan paz y seguridad, lo que viene es destrucción repentina. Y ahora lo compara con los dolores a una mujer encinta. Muchas veces el esposo puede decirle a su esposa, cuando está en estos momentos, ¿no es cierto?, de mayor dolor, tranquila, ya va a pasar, no te preocupes si esto va a pasar, va a mejorar. Y yo te pregunto, querido amigo, ¿tú crees que los dolores de la mujer encinta pasarán? Claro que no, ¿no es cierto? Cada vez los dolores van a ir en mayor intensidad y en mayor frecuencia. Solamente que el esposo le dice estas palabras, ¿no es cierto?, a su esposa para que se anime y se fortalezca. Pero los dolores cada vez van a ir siendo más intensos. ¿Por qué? Porque es recién el principio de dolores. Queridos amigos, yo no quiero asustarte en esta hora, pero como estoy predicando de la Biblia, de la palabra de Dios, como atalaya adventista tengo que decirte la verdad. Y lamentablemente existen muchas predicaciones hoy en día que dan palmaditas en la espalda a la gente diciendo que todo esto va a mejorar, que todo esto va a pasar, que estemos tranquilos, que todo va a ser mejor. Cuidado, hermano, cuidado con esas predicaciones que en el deseo quizás, en el deseo y en el anhelo de animar a la gente, cometen el error de introducir una idea teológica o una idea bíblica que la Biblia no enseña. Querido amigo, la Biblia no enseña que esto va a mejorar. La Biblia enseña que esto se va a poner peor, que esto es solamente principio de dolores. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al fin de los tiempos. Ahora tú dirás, oh, qué ánimo me está dando la hermana, ¿no es cierto? Pero déjame decirte, hermano, que en medio del dolor y del sufrimiento del cual nos encontramos, el Señor nos trae una buena nueva. ¿Y cuál es la buena noticia? La esperanza, hermanos, es que tú y yo no estamos en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas. Y así lo dice el Señor allí en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Y qué significa estar en tinieblas, hermanos? Estar en tinieblas es estar en oscuridad, es meterte en una cueva sin llevar una linterna. ¿Y qué es lo más peligroso que nos puede ocurrir? ¿Que te caigas? ¿Que te golpees en la cabeza? ¿O que te hundas en un hoyo? El apóstol Pablo dice que tú y yo no debemos estar en tinieblas, hermanos.
¿Y por qué no debemos estar en tinieblas? ¿Sabes por qué? Porque lo que dice la Escritura es que tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Para Pedro, el apóstol Pedro, la palabra profética es una antorcha. Para el pueblo adventista, para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano en estos días, ¿cuál debiera ser la antorcha en medio de esta noche oscura que estamos viviendo? Sí, amigo, es la palabra de Dios, pero más específicamente la palabra profética. ¿Saben ustedes que la Biblia tiene muchos tipos de textos? La Biblia tiene poesía, la Biblia tiene literatura, la Biblia tiene historia, tiene nutrición, la Biblia tiene libros sapienciales o de sabiduría. Pero la Biblia lo que más tiene, queridos amigos, es profecía. Es por esto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los demás pueden estar en tinieblas, pero ustedes no. Ojo, hermano, con esto también, con lo que acabo de decir. No nos debe alegrar que nosotros no estamos en tinieblas y los demás sí. No, no, no. Todo lo contrario. Esto nos debe incentivar para invitar a otras personas a escuchar el mensaje, para predicarle a aquellas personas que están en tinieblas, que no saben lo que viene, predicarles que Cristo viene pronto, que nos acercamos al fin. Muchas personas hoy en día duermen en las noches con miedo, con angustia, porque no saben lo que va a acontecer en la tierra. El apóstol Pablo nos dice que tú y yo no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Y es más, lo ratifica allí en el versículo 5, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y cuál es el llamado que nos hace allí en el verso 6? Por lo tanto, queridos hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Queridos amigos, no durmamos como los demás. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud en estos días? Debemos estar velando, ¿no es cierto? Orando, estudiando y predicando la palabra del Señor. Entonces, amigo, recuerda que esto es muy importante. Cuando digan o prediquen paz y seguridad, entonces dice el apóstol Pablo que vendrá destrucción repentina. Hermanos, yo he estado escuchando en este último tiempo muchos mensajes de paz y de seguridad. Estuve escuchando también al Papa, como hoy en día está hablando y está escribiendo que el mundo entero debe entrar ahora a una fraternidad internacional y que estos momentos difíciles en los cuales nos encontramos son, ¿no es cierto?, momentos para poder unirnos en fraternidad. Y te pueden sonar quizás palabras muy elocuentes y maravillosas, pero déjame decirte, querido amigo, que esto no es así. Detrás de los esfuerzos de estos líderes mundiales de tratar de unir al mundo por tratar de pacificar a la tierra, detrás de todos estos esfuerzos está la acción directa del mismo enemigo de Dios para llevar a la humanidad a la última de las batallas finales de la historia. Y esa batalla final de la historia, mis amigos y hermanos, será potente, muy potente. Y nos preguntamos en esta hora, ¿y qué nos espera frente a esta situación en la cual nos encontramos? Déjame decirte, queridos amigos, que según las palabras de Jesús profetizadas allí en el libro de Mateo capítulo 24, este sermón escatológico o el sermón de las señales del fin, ya estamos viviendo bajo varias señales del fin. Engaños, guerras y sediciones, pestes como la que estamos viendo hoy, hambre. ¿Saben ustedes, hermanos, que en estos instantes
la peste del coronavirus está alcanzando a muchos lugares del mundo donde ya había pobreza extrema, y esto lamentablemente está agudizando la pobreza. Lo que se viene después de esta pandemia será la pandemia económica, que será muy fuerte, amigo, amiga. Yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero dicen que Europa ya entraron nuevamente a una segunda ola. Muchas naciones de Europa, como por ejemplo República Checa, Irlanda, Alemania, Inglaterra, etcétera, han vuelto a cuarentena. Y los economistas están diciendo que esto va a ser una catástrofe económica muy grave para Europa. Y no estamos hablando de países pequeños, hermanos, estamos hablando de países mucho más poderosos que el nuestro. Son países del primer mundo. Por lo tanto, queridos amigos, la peste no se va a solucionar solo con una vacuna, sino que la peste va a traer efectos colaterales que sin lugar a dudas van a aumentar el escenario del fin. Estas señales, hermanos, que están allí en Mateo capítulo 24, se han ido intensificando cada vez más fuerte y con mayor frecuencia y cada vez más globales. Ahora, algo muy importante. Yo no estoy hablando de que esta pandemia, que este coronavirus sea la última señal del fin del mundo, no. Porque algunos lamentablemente están diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo de que esta pandemia, hermanos, al igual que las señales que están profetizadas allí en Mateo capítulo 24, están con mayor intensidad, con mayor frecuencia y nos indican que la segunda venida de Cristo está cerca. Así como lo dijo allí el pastor Ted Wilson en uno de los artículos que escribió para la revista Adventista hace un par de meses. Él decía, el coronavirus no es el fin, no es la crisis final, pero sí es el precursor del fin. En otras palabras, queridos amigos, esta pandemia está dejando las piezas colocadas, está dejando el escenario listo para el último drama que caerá sobre la historia del mundo. Por lo tanto, estas señales que Jesús predicó en el año 31 después de Cristo han ido aumentando en intensidad y en frecuencia. Y hoy en día podemos mirar hacia atrás y ver que las guerras ocurridas en el siglo pasado han sido las más desastrosas de la historia humana. La Primera y Segunda Guerra Mundial, donde más de 60 o 70 millones de personas murieron. Sumado a ello, 2 bombas atómicas. Luego vinieron las guerras más pequeñas, como por ejemplo Vietnam, Corea, etcétera, que sumadas dan 400 por lo menos entre guerras y guerrillas. Vivimos en la era del armamento biológico, bioquímico. Por lo tanto, queridos amigos, si tú te das cuenta, pasamos desde finales de 1800, donde las batallas se hacían con caballos y cañones, a bombas atómicas en cuestiones de décadas. ¿Y esto qué significa, queridos hermanos? Esto significa que las señales que el Señor Jesús predicó allí en Mateo 24 están aumentando en intensidad y en frecuencia. Cada vez son más intensas, hermanos, cada vez son más recurrentes y cada vez son más globales. Y todo esto es una señal que debe indicarnos que el Señor viene pronto y debemos estar preparados. ¿Qué debemos esperar ahora, hermanos? No podemos esperar que esto mejore. No, te estaría mintiendo si te digo que las cosas van a mejorar. Estamos en el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, verso 4 dice, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 10:6 dice, el tiempo no será más. Estamos en el tiempo del fin, queridos amigos. Estos 2 versículos señalan el fin del tiempo. No va a haber un tiempo adicional, mis amigos. No va a haber una tregua adicional. No esperes que las cosas mejoren, porque tanto los profetas del Antiguo Testamento como los profetas del Nuevo Testamento señalan que este es el fin de todas las cosas. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser la labor de la iglesia en este momento? ¿Cuál debiera ser la labor del pueblo remanente de Apocalipsis 12:17?
¿Sabes cuál es, hermanos? En este momento, tú y yo debemos predicar el mensaje de los tres ángeles. La iglesia debe predicar el mensaje de los tres ángeles, que lleva de por sí también el mensaje de salud como un estilo de vida. Un estilo de vida que nos debe preparar para lo que se viene. Sabes que muchos hermanos me han comentado que ahora, con esta pandemia, con este coronavirus, recién han comprendido la importancia del mensaje pro salud. Lamentablemente esta enfermedad está golpeando mayoritariamente a muchas personas que han tenido enfermedades de base, o muchos de ellos enfermedades por estilo de vida, por una mala alimentación, por consumo de alimentos que no deberían consumir, por una vida sedentaria, sin actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero queridos amigos, el Señor hoy día nos trae una buena nueva. ¿Y sabes cuál es esa buena noticia, hermanos? Que todavía hay tiempo. A pesar del dolor y la aflicción en la cual nos encontramos, el Señor dice que todavía hay tiempo de cambiar. Yo siento, queridos amigos, que el Señor nos está dando una segunda oportunidad. Dios permite que el mundo sea tocado por el dolor y la aflicción, pero luego el Señor le da una tregua a su iglesia para prepararse para lo que viene. Esto siempre lo ha hecho el Señor a lo largo de la historia, y oremos para que sea así. Oremos para que esta pandemia, para que esta crisis que estamos enfrentando y la que viene, sea el inicio de una tregua que Dios nos dé para terminar de despertarnos, queridos hermanos. Porque Primera de Tesalonicenses 5, verso 6 dice, no durmamos como los demás. Pablo está diciendo, no duerman, hermanos, no duerman. Yo sé que los ojos se nos caen cuando tenemos sueño, ¿no es cierto? Cuando se viene el sueño se nos caen los ojos. Pero déjame decirte, querido amigo, que estamos entrando a una noche muy pesada de la historia del mundo. Una noche muy oscura en la historia de la humanidad. Y puede que nuestros ojos se caigan de sueño, pero es ahora donde el Señor nos dice, no se duerman, no dejen de estar despiertos. Está a punto de amanecer, amigo, no te duermas. Está a punto de rayar el alba, no te duermas. Está a punto de verse las primeras luces de un nuevo amanecer, no te duermas. ¿Saben? Hay un detalle interesante, y con esto voy a ir terminando el tema. El amanecer siempre ha traído en sus alas la libertad. ¿Se acuerdan ustedes de la noche de la muerte de los primogénitos? ¿Se acuerdan de la última plaga sobre los egipcios? Cuando llegó la plaga sobre Egipto, dado que el faraón tenía un corazón tan duro que no quería dejar al pueblo de Israel libre, dice que el pueblo de Israel pasó esa noche en oscuridad, cerrada la puerta de su casa. Esto me hace recordar el encierro en que estamos nosotros en estos momentos. Cerrada la puerta de su casa, los hijos no podían salir a la calle, nadie podía salir a la calle. Aquella noche comerían cordero, comerían hierbas amargas y comerían ácimos, o sea, panes sin levadura, y pondrían en el dintel de sus casas la sangre de un cordero. Aquella noche iba a ser una noche larga, no podían dormirse, tenían que estar despiertos porque aquella noche que sería muy oscura, donde escucharían los gritos de los primogénitos egipcios que morían porque no creían en la sangre del cordero, esa noche cuando amaneciera sería el primer día de la libertad del pueblo de Israel. Amigos y amigas, estamos en la noche, pronto va a amanecer, y yo te quiero hacer una pregunta en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Has puesto la sangre de Jesús en el dintel de tu corazón?
¿Has sido limpiado y bañado en la sangre de Cristo Jesús? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro, ahí está todo lo que a ti te interesa. ¿Saben, amigos y amigas? Esta pandemia nos ha mostrado lo frágiles que somos. Un pequeño microscópico organismo ha puesto de rodillas a la humanidad. Y es porque el Señor nos está mostrando que, a pesar de todo nuestro orgullo, a pesar de toda nuestra soberbia humana, a pesar de todos nuestros logros humanos a lo largo de la historia, no somos nada sin Dios. Viene a mi mente aquellas palabras de Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Queridos amigos, amigo y amiga que me escuchas, yo no sé cuál es el problema en el cual tú estás viviendo en esta hora. Quizás tu problema sea de trabajo, de enfermedad, de la muerte de un ser querido, problemas en tu matrimonio, con tus hijos. Solo Dios sabe, solo Dios conoce tu corazón. Pero en esta hora, querida amiga, amigo, es hora de despertar. Es hora de ponernos a cuentas con el Señor. Todo lo que está pasando y todo lo que se viene nos indica que Cristo viene pronto. Y el Señor en esta hora te está haciendo un llamado, hermano. Te está dando una nueva oportunidad de poder consagrar tu vida a Él. Si tú eres de aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Cristo, ahora es el momento. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Yo te invito, hermanos, a que te acerques al Señor, que entregues tu vida a través del bautismo. Ahora es el tiempo de orar más que nunca, de estudiar más que nunca la palabra del Señor. Pero si tú, querido amigo o amiga, eres de aquellas personas que hace muchos años se entregó su vida al Señor, pero que por circunstancias de la vida, por problemas de la vida, te has apartado de Cristo, te has alejado de Él, el Señor también te habla a ti en esta hora. Y el Señor también te dice: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de tu salvación. No dejes para mañana, hermano, esto que es tan importante. Estamos viviendo un tiempo de bonanza, un tiempo de preparación para lo que se viene. No será fácil lo que viene, es esta gran crisis final, hermano, pero sí te aseguro la gran promesa bienaventurada de la palabra de Dios, que el Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tómate de la mano del Señor. En el Señor seremos victoriosos, porque sin el Señor nada podemos hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos, a despertarnos, a prepararnos y principalmente a consagrar nuestra vida a Dios. ¿Saben ustedes que Satanás lo que menos quiere es que dediquemos tiempo al Señor? Por eso nuestro tiempo es corto, por eso el mundo está cada vez más agitado y Satanás nos entrampa en el trabajo, nos entrampa en nuestros quehaceres, nos entrampa en la depresión, en la soledad, en los problemas, en las dificultades. Pero el Señor, en el Señor está la solución, hermano querido. No te sientas derrotado, sino que ahora mismo arrodíllate y entrega tu vida al Señor, tus problemas al Señor. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa maravillosa. Entrega tu corazón al Señor. Busca primeramente al Señor y todo lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Ten fe, pide fe, que el Señor está dispuesto a darla a todo aquel que la pide. Que el Señor sea nuestra guía, que el Señor sea nuestra fortaleza en estos tiempos de prueba. Que el Señor nos ayude a poder ser parte de aquel pueblo
que tiene la gran comisión de entregar este gran mensaje a aquellas personas que todavía no le conocen. Que el Señor te bendiga y gracias por escucharnos. Bendiciones a todos, hermanos.